Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas Hola, noches. hola, muy buenas noches. Aquí, un día más de vida, un día más de estar aquí juntos. Bueno, me presento otra vez, mi nombre es Consuelo. Mi nombre es Antonio. María Sandra. Bueno, hoy, el tema de hoy que queremos hablar es de lo que creíamos en México, qué creíamos o cómo nos imaginábamos que era este país y qué es lo que venimos a encontrar. Porque dicen que es bien diferente lo que está en nuestra imaginación y es diferente la realidad. Que la realidad que venimos a vivir fue algo pues completamente diferente a la que teníamos en la mente. Y pues quiero empezar diciendo que hay gente que se viene aquí por un sueño, pero hay gente que se viene huyendo de algo. Y pues no sé si alguien que le gustaría empezar a compartir qué es lo que pensaban que iba a ser este país, qué es lo que vinieron a encontrar. Empieza Toño. Primero las damas. Primero las damas, sí, esa de la cosa. Es verdad, pero casi la mayoría yo creo que vienen huyendo de algo. Si vemos de otros países, vienen huyendo de algo. Si ya estamos en México, venimos por un sueño. Porque en realidad nuestro país, a pesar de la pobreza o a pesar de cómo estaba el país, no había lo que había, por ejemplo, en El Salvador o lo que había en Colombia, la guerrilla. O sea, ellos vienen huyendo de algo. Y en el caso mío, porque me vine a Estados Unidos. Aparte por la pobreza, porque no tienes la solvencia económica, pero también vine huyendo de algo, de un pasado, de una vivencia no deseada. Entonces tú quieres que los tuyos, tus familiares, no vivieran de lo que uno vivió. O sea, como que fue la idea de venir para acá para que yo pudiera ayudar a mis hermanos. Siempre me ha dado la idea, o siempre he sido con esa idea de que la ignorancia nos lleva a sufrir. ¿Por qué? Porque por ignorante, por lo que viven nuestros papás, no tienen conocimiento ni idea de cómo poderte proteger. ¿Por qué? Porque siempre hay un hombre fuerte que domina tu contorno. Y siempre va a haber una persona que quiera salir de ahí. Y en este caso fui yo. Fui yo porque veo a mis hermanos que no salieron de mi pueblo. Quedaron ahí. Toda su vida se quedaron ahí. ¿Y a qué le hace a María salir del país? Eso, huyendo de algo. Al cual vienes acá y no importa lo que tengas que atravesar, ya sea la frontera, ya sea lo que sea, tú lo atraviesas. ¿Por qué? Porque no quieres estar en ese abismo de sufrimiento por los tuyos. Y ahora vienes y atraviesas igual una frontera. A mí me tardé un mes en llegar en Estados Unidos. Un mes. Te regresaban, volvías a intentarlo, volvías a intentar. ¿Por qué? Porque yo dije que cuando yo saliera de mi país, nunca más iba a volver. Pero no tanto porque no amaras a tu país, sino por lo que tú estabas pasando o lo que yo estaba pasando, decidí salir del país. Pero yo dije nunca volver. Y llevo 30 años sin volver. ¿Ya? ¿Qué te hizo llegar? Yo llegué a este país con 19 años. Pero también pasaste en este país. Al llegar, ¿tú te imaginas llegar en Estados Unidos? Por lo que te cuentan, para lo que tú miras, los que llegan de aquí para allá, ves que, wow, cuánta oportunidad puedes encontrar en Estados Unidos, porque vas a ganar en dólares, porque como viven allá, hacen casas, tienen carros, bueno, de todo. O sea, como que tú dices, wow, puedes conseguir cosas allá, pero más sin embargo vienes y si no tienes quien te apoye o quien te enseñe, vuelves a pasarlo. La misma, las mismas ataduras que tienes en tu pueblo de origen, las vuelves a pasar aquí. Y aquí tienes que enfrentar
un mundo más cruel que en tu país, porque en tu país por lo menos tienes a tu mamá, tienes a tus hermanos, tienes a tu papá, tienes familiares en tu contorno, pero llegas aquí y no encuentras a nadie. Entonces, la agonía es más fuerte, porque si te llega a pasar algo, tú no puedes gritarle a nadie, porque no tienes a familiares, porque no tienes quien te ayude, porque no te sabes el idioma. Entonces el enfrentamiento es más cruel, porque no hay para dónde huir. Entonces te haces más vulnerable, porque te quedas a la deriva, no sabes qué hacer, cómo enfrento. Porque en partes hay cosas que tú no le puedes, ¿a quién le cuentas? En sí, ¿a quién le cuentas? No le cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque no conoces, en sí no conoces ni el país, ni la gente, ni nada. Y a veces te vienes con la creencia que, porque él es mi vecino, porque él es mi amigo, porque lo conocí en el pueblo, porque crecimos casi juntos. Pero la realidad no es nada. Y en lugar de que te ayuden, te hunden. Entonces, como que eso es poquito a poquito ir desglosando de lo que realmente uno viene pasando. ¿Qué pasó allá? O sea, como digo, ¿qué pasó allá para venir y qué encontraste acá? Aquí amo el país porque son 30 años de estar viviendo acá, pero también ha habido luchas. Creo que ir desglosando eso poquito a poquito es duro para contar en un ratito una historia. Yo creo que sí. Sí, y hay mucha gente que se viene, como digo, ¿no? De diferentes formas y por diferentes naturalezas, ¿no? No sabemos. Pero cuando eres joven, cuando eres jovencito, vienes con una inocencia, porque dices, no, voy a salirme de aquí, voy a llegar allá y me voy a acabar el mundo. Y voy a juntar mucho dinero y voy a hacer mi casa, un negocio. Y mucha gente se viene pensando en eso, ¿no? Y yo me recuerdo que cuando yo tenía como 8 años, un vecino llegó enfermo de aquí de aquí de Estados Unidos, llegó a México y llegó con unos cassettes en ese entonces que eran de cinta de cassettes y ponían esa música en su casa y esa música se escuchaba en la calle porque éramos niños y jugábamos en la calle y esa música era en inglés. Yo no le entendía nada, 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 pero jugando, platicábamos con todos los demás niños y yo les decía, yo un día voy a cantar en inglés. No sabía ni qué era, pero yo decía, yo un día voy a cantar en inglés. Y después veía las películas o los shows, por decir, como el príncipe del rap, de Will Smith. Allá en México salía y pasaba en español, pero ellos, pues, esa serie era de que el príncipe Will Smith vivía en una mansión de ricos, pero decían, no vayas para los barrios pobres. Y se veían unos callejones como de vagos, de vagabundos que vivían en la calle y que siempre decían, no vayas para allá. Le decían a él, no vayas para allá porque eso es un lugar malo. Y entonces yo traía en la mente eso de que iba yo a venir a vivir en esos lugares feos, en donde habían hombres en la calle, viviendo en la calle. Hasta yo decía, a lo mejor un día voy a terminar como esos viviendo en la calle. Yo nunca me imaginé que en este país también había cosas bonitas. Siempre pensé que así como vivían los homeless en la calle, así era la vida de Estados Unidos. Entonces yo vine pensando lo peor de Estados Unidos, pero yo decía, tengo que poner tierra de por medio de acá porque estoy harta de vivir en México. Una de las cosas de las que yo vine huyendo era del machismo en México y de que nosotras las mujeres, más porque ya era madre soltera, no tenía un valor, que cualquiera podía faltarme al respeto porque yo ya no tenía ese valor. Entonces yo me vine huyendo de eso y quería ponerle un sentido a mi vida, quería buscar un camino que yo quería seguir. Entonces esa era mi idea cuando yo vine de allá para acá y cuando llegué aquí pues habían muchas cosas muy diferentes, que sí había esas calles de gente viviendo en la calle, sí había homeless,
pero habían otras cosas bonitas también. Entonces, ¿tú qué quieres compartir? Ay, yo. En realidad son muchas cosas. En primero, ¿cuál era como quien dice, no? Hoy en día, pues, no sé, yo no vine, como dicen, no, huyendo de algo. Simplemente yo vine en busca de, como todo lo dice, ¿no? Un sueño americano. El sueño que podría yo tener algo. E incluso, bueno, podríamos decir que sí vine huyendo quizás de algo, ¿no? Hoy que me estoy dando cuenta, porque en realidad yo muchas veces yo dije, yo no quisiera irme por allá, ¿no? Pero como podría decir, ¿no? Llegó el hermano mío y, y él estaba ahí y me dice, vámonos para Estados Unidos. Y yo dije, no, yo qué voy a ir a hacer allá. Digo, yo estoy bien aquí, estoy con mi papá y nada, ¿no? Pero ¿qué fue? Que solamente fue una, de hoy para mañana, ¿no? Que tuve un problema con mi papá y él me dijo, pues prácticamente que me, ¿cómo se podría decir? Me fui a una fiesta y regresé tomado, pero no tomado, que digamos feo, ¿no? Sino que como no había yo tomado jamás, pues las cervezas que yo quizás me tomé o no sé, me hicieron daño y yo volví, o sea, y eso se dio cuenta mi papá el otro día, y el otro día, pues ya se imaginarán cómo me fue, ¿no? No fue como feria, ¿no? Empezó a decirme, ¿no? Que tú llegaste tomado y no sé qué, y me empezó a regañar y incluso me golpeó, ¿no? Como no tienen idea. Entonces, cuando él me golpeó, yo le dije, pa, digo, pues ya estoy grande y yo creo que ya no tiene derecho, ¿no? Entonces, cuando yo vi a mi hermano, dije, ¿sabes qué? ¿Para cuándo nos vamos? Y él me dijo, ¿sí te quieres ir? ¿Decidido? Digo, sí. Y fue que yo me vine. Incluso yo no sabía ni por qué me venía yo. Nomás fue por ese arranque. Yo pienso, hoy en día yo pienso, digo, a lo mejor fue como darle una lección a mi padre, ¿no? Decir, sabes que yo me voy y no me vas a volver a mirar por lo que tú me hiciste, ¿no? Pero llegando aquí, incluso mi papá ni se fue a despedir de mí, pero llegando aquí a este país, yo lo miré todo y yo dije, ¿en dónde yo estoy? Y, y fue chistoso porque llegué, me habló mi hermana, llegué con mi hermana que no la había visto y bueno, me recibieron bien, ¿no? Pero el otro día fue la realidad, ¿no? Desperté, me asomé en la ventana. Digo, ¿y para dónde voy? Digo, yo no conozco, ni sé nada de aquí. Y estuve ahí y pasó un día, 2 días, mi hermana me dice, oye, dice, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Le digo, la verdad que no me hallo. No sé, estuviera yo ya en mi pueblo. En realidad, digo, esta hora estuviera yo ahí arriba en la cancha, jugando. Y eso fue como el que más yo sentía y quería irme, quería regresar. Y mi hermana me dijo, espérate, date otra oportunidad, o sea, estate aquí. Digo, no. Entonces pasó el tiempo, me buscaron un trabajo y supuestamente no. Le dije, voy a trabajar, no sé cuánto, y yo me voy. Y yo me voy. E incluso le dije a mi hermana, a mis hermanos, ¿sabes qué? Llegan 3 meses y yo me voy, 6 meses y yo me voy. Y me dice, está bien. Pero ya después de ahí que yo me quería ir, o sea, empecé a ver este país y pues yo digo, estuviera yo ya en mi pueblo con mi papá, estuviera yo mejor. No, porque yo trabajaba yo y yo caminaba aquí, en ese país. Yo caminaba yo y las personas me atacaban, me golpeaban. Y yo dije, yo dije, esto no lo había contado, no lo había dicho a nadie, pero yo llegaba llorando a mi casa y mis hermanos me decían, ¿y qué tienes? Le digo, no, nada, digo, simplemente no me hallo, no me hallo aquí, no quiero estar aquí. Pero no era eso, sino que yo cuando trabajaba me golpeaban, me quitaban mi dinero. Y yo dije, ¿cuándo yo podré yo hacer algo? Así no puedo. Y de ahí fue que yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Pero pasó el tiempo que yo dije, bueno, yo me voy a ir para México. Y pues por una y otra razón que yo ya no me pude ir. Y yo sobreviví aquí por mucho tiempo.
también yo como ahora María dice, ¿no? 30 años. O sea, viéndolo bien, si uno viene huyendo de algo de ahí, yo vine quizá huyendo de eso, prácticamente ahora de mi papá, pero también de la pobreza que yo vivía yo Ujú. allá en mi país, porque yo no tenía yo, pero ni para qué comer, ni qué comer. Entonces yo dije, yo me voy a ir. Y cuando yo vine a este país, yo dije, ya no voy a sufrir de hambre. Y yo ahora me voy a comprar de lo que yo quiera, porque ya trabajaba yo. Y hubo un momento en que yo desperdicié mi vida así. Hubo un momento de que yo dije, ya nadie me va a humillar, ya nadie me va a decir nada. Empecé a comer bien, empecé a vestirme bien y empecé a ver y empecé a conocer amigos. Y sobre amigos y amigos durante 3 años, prácticamente. Prácticamente cuando yo empecé a conocer, pues como digamos, entre un ejemplo, como este mundo, ¿no? Este mundito que está acá, este mundo. Entonces, cuando yo empecé a conocer, yo me quería acabar el mundo. Y dije, yo tengo que dar vuelta, sobre vuelta y vuelta. Pero en realidad lo hubiera uno podido hacer, pero yo caí desgraciadamente en los Ujú. vicios, quizás. Más que nada en los vicios y, y en los malos amistades. Y hoy en día yo digo, por eso es mismo que, y casi la mayoría que viene, los que vienen quizás huyendo o vienen por una necesidad o vienen buscando el sueño americano, se podría decir, y muchos venimos así. Nos cuesta pasar Ujú. un paso de allá para acá, pero en realidad cuando llegamos a este país nos sentimos como claramente las águilas, ¿no? De este país. Entonces nos sentimos como esas águilas libres y que podemos volar y podemos estar a donde quisiéramos estar. Entonces, lastimosamente es que por eso muchos sí tienen sus objetivos, trabajan, ahorran, hacen sus cosas, pero muchos salen perdiendo, o sea, se tiran a un vicio. Hay personas que regresan, pero ya no regresan bien, ya no regresan vivos. Entonces, hay bastantes personas así que vienen con ese dolor, vienen con eso, con ese hambre de hacer algo en su propio país. Pero lastimosamente en veces venimos aquí a este país que no es el país de nosotros y empezamos a hacer cosas malas que en realidad por eso es que nos ven como los delincuentes, como los malos, como los Ujú. mafiosos. Pero en realidad venimos a trabajar. Ujú. Somos unas personas trabajadoras, pero y fue lo que nos sembraron, que teníamos que trabajar mucho. Y hoy en día nos ven como eso, una mano de obra, que nosotros no Ujú. podemos hacer nada diferente, sino que, no, sino que trabajar nada más. Pero hoy en día en realidad somos muchos, ya se están abriendo de mente, están haciendo cosas buenas. ¿Y por qué no ser unos soñadores? Hoy en día uno puede ser unos soñadores, podemos hacer otras cosas diferentes. Porque hay mucha gente que está haciendo como negocios en redes, muchas Ujú. cosas. Uno puede encontrar muchas cosas en este país buenas también. Y ese es, lastimosamente, es el dolor que uno tiene todavía de cómo uno vino. Uno lo está superando, yo lo estoy superando por lo que yo viví en mi país, por lo que yo viví con mi papá, por lo que yo viví en sangre propia, por lo que yo viví en este país cuando yo llegué. Jamás nadie te da una mano. Tú puedes dar manos y sobre manos y ayuda sobre ayuda con cualquier persona sin que tú recibas nada a cambio. Solamente tú lo das de corazón porque tú dices, quiero ayudarle. Y hoy en día Ujú. más, lastimosamente, uno lo puede hacer y nosotros lo hacíamos, yo lo hacía, ayudar a cualquier persona. Cuando yo llegué a este país, jamás nadie me tendió una mano. Bueno, lógico, hablando de mis hermanos, quizás, pero al día de ahí, jamás nadie se atrevía a decir, oye, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O te llevo a donde vas, o etcétera, ¿no? Y ya no me duele tanto como anteriormente, cuando yo lo expresaba, cómo es que me dolía el dolor que yo traía del pueblo, de un pueblo para acá, un dolor que no se lo deseo a nadie y me ha costado superarlo, me ha costado, he llorado, pero pues estamos aquí solamente echándole ganas y yo le podría decir a la comunidad hispana que en verdad que sea emprendedor, que no se dedique nada más a trabajar o que digan que venimos aquí a trabajar y ser
unos trabajadores, no, somos emprendedores, somos personas que podemos salir adelante, somos personas de que podemos hacer algo diferente. Y hoy en día, digo, pues el sueño americano se puede cumplir. María, ¿Mm? ¿te gustaría compartir cómo fue tu niñez? Yo creo que la niñez de María Sandre fue muy dura. Bueno, otros han vivido más duro. O sea, pero para mí, para mi cabeza de niña, yo veía que era muy duro. Para mí, que era muy durísimo. Porque dijo mi mamá, pues yo nunca fui deseada en el plan. ¿Por qué? Porque pasaba en casa, vengo de familia, de un papá abusivo, como tú dijiste, de un hombre machista. Pero tan machista, que, que pasaban límites. O sea, era terrible para lo que yo veía. Yo soy la última de 4 hermanos, de 3 hermanos. Soy la cuarta. Fui la última. Pero como fui creciendo desde muy chiquita, yo vi cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Mi papá era una persona fuerte. Para mis ojos era alto, era fuerte. Y mi mamá era una niña. Si tú ves ahorita a una niña de 12 años con un cuerpecito así flaquita, chiquita, para un hombre tan grande, no vives, no sobrevives ante tanto golpe. Mi papá mataba a mi mamá a golpes. Era todos los días. Es que no era de un día y ahí te ves otro mes. No era de todos los días. Para lo que tenga conciencia, mi papá, desde que se juntó con mi mamá, nunca trabajó. Jamás volvió a trabajar. Entonces mi mamá trabajaba a escondidas de mi papá, porque mi papá, desde que yo tengo uso de razón, siempre fue alcohólico. O sea, no había, quizás un día lo veíamos cuerdo, pero el resto era con alcohol. Entonces, yo crecí con un papá muy abusivo, pero muy abusivo. No, yo no tengo memoria de que yo haya visto a mi papá amoroso con nosotros. O sea, con mis hermanos era brutal. O sea, las golpizas que le daba a mi papá a mis hermanos era brutal. O sea, bien decía mi papá, él tenía pacto con él, ya, según él, pero para la golpiza que le daban a mis hermanos era de matar. Él tiraba a matar. O sea, no era que un golpecito y ya, no, él tiraba a matar. Cuando le pegaba a mi mamá, él la dejaba tirada y me recuerdo que él entraba al cuarto y sacaba una escopeta y le disparaba a mi mamá. O sea, mi mamá solo esquivaba. Ahí tú te das cuenta, tal vez dentro de tu inocencia o tu ignorancia, que dónde estaba Dios. Dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Porque era un bárbaro. Y le disparaba a mi papá, a mi mamá, y solo tienes los recuerdos porque ves tanto hoyo en la pared. ¿Cómo no le dio en la cabeza? O sea, desde chiquitos hubiéramos quedado huérfanos. Porque era golpiza y le tiraba a matar. Entonces yo crecí con eso, con ese odio, con ese resentimiento de ver a mi papá cómo maltrataba a mi mamá. Y mis hermanos, el miedo que le tenían a mi papá, no se metían nos metíamos a defender a mi mamá. Mis hermanos, mi mamá la golpeaban. Se metían mis hermanos a defender a mi mamá y se terminaban golpeados también ellos. Entonces uno chiquita te quieres meter y yo salía volando. No voy a llorar, pero salías volando y era el pánico. Hay una vez que recuerdo que mi papá le pegó tan fuerte a mi mamá, pero tan fuerte, que la dejó inconsciente. Y un niño de 13 años
tuvo que salir corriendo a buscar un médico para que la reviviera mi mamá. Y mi papá se fue sin regresar atrás, sin ver atrás quién dejó tirado. O sea, es muy duro, ver, y no nomás en mi casa, o sea, veías todo tu contorno, que los hombres eran demasiado machistas. O sea, mi mamá decía, es lo que te acabo de dije hace rato, tú vienes huyendo de algo. Y como tú viste que hay tanta violencia en tu casa y llegas a este país y ves violencia, como que dices, si allá no me defendieron, menos acá me van a defender. O sea, como, ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién la va a dar? Nadie la va a dar. Y, y yo allá en mi casa, yo me quedaba en vela cuidando a mi mamá. Le pegaban y mi papá se iba y yo la cuidaba a mi mamá. Yo quedé traumada. O sea, yo veía, hay un ruido, mi papá ahí viene. Dice, no, duérmete, no, ahí viene, te va a matar, te va a matar. Tanto yo creo que fui la más pequeña, todo le cargaron a ella. Y yo le dije a mi papá, algún día voy a crecer, algún día voy a crecer. Y yo me preguntaba, ¿por qué mis hermanos no defendían tanto a mi mamá? Pues que no tenían la fuerza, le tenían pánico a mi papá, pánico, o a mi hermana, no había cómo. O sea, yo veía a mi papá indomable, una persona que no le hacía, no le podías, o no había una persona que le hiciera frente a ese hombre, no lo había. Entonces tú conforme va pasando los años, vas creciendo, no hay posibilidad de vida, no hay posibilidad como que dices, voy a crecer, voy a estar bien. No sabes para cuándo te vas a morir, no sabes. O sea, hoy estás viva, pero para mañana no sabes si vas a estar viva. O sea, como que día a día estás a la expectativa que en cualquier momento te quedas sin madre o uno de tus hermanos se queda sin vida. Por ejemplo, mi papá le pegó una vez a mi hermano mayor, que hasta hoy yo tengo memoria que él está enfermo. Nunca hubo cura para él. No hay cura. Entonces, siempre va a haber un trasfondo de lo que tú quieras hacer. En este caso, dices, ah, para tu ser un emprendedor, para tu conseguir algo, es que primero tienes que sanar. ¿Quieres ver dónde vengo? O sea, va a haber una propiedad, sí, pero hay aquí adentro, hay que sanar, hay que perdonar, hay que hacer. Muy duro, muy duro. Y no te puedo ir contando paso a paso, día a día, de lo que pasaba en mi casa. De lo que pasaba en mi casa. No es fácil. Realmente no lo es fácil, pero sí hay una victoria. O sea, puedo contarte día a día de lo que mi papá hacía con mi mamá. Y también mi papá, tal vez también le pasó cosas, ¿verdad? Pasó cosas. Y dentro de esas cosas que haya pasado, pues se las desquitó con los más vulnerables, que fueron sus hijos y fue su esposa. Pero más sin en cambio, hay una vida totalmente diferente, que sí se puede. ¿Por qué? Pues porque aún tengo a mi mamá de 85 años. Aún vive, aún trabaja. Y tengo a mis hermanos que nunca se separaron de mi mamá. Es que nunca la dejaron. O sea, yo soy la única que estoy acá, pero mis hermanos están con ella. No emigraron a este país por no abandonar a mi mamá. Yo me imagino por ver la vida de lo que pasa a mi mamá. Pero hay más historias que contar. Sí. Sí, no, y bueno, yo me imagino y creo y pienso y estoy segura que así como tu historia, hay muchas historias allá afuera. Muchísimas, sí. La cosa es que, fíjate que estando aquí en este país, nos enfocamos tanto en trabajar, que nos perdemos en el trabajo. No sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué es lo que traemos arrastrando, porque esas cosas nunca las trabajamos psicológicamente. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a soltarlas o cómo vamos a poder trabajar con eso que traemos dentro
si nunca platicamos con un psicólogo para que nos ayude? ¿Y por qué? Porque no tenemos tiempo. Que dices, ay, no, ¿cómo voy a ir al doctor o cómo voy a ir al psicólogo si tengo que ir a trabajar? Es perder un día de trabajo, tal vez, o unas horas de trabajo. Y a veces intercambias esas horas de trabajo por no querer ir al psicólogo. Y luego a veces como que también, como nos programaron tanto, tanto, tanto nuestros papás, de que ya no tenemos remedio, porque somos los hijos rebeldes. Algún día nos dijeron que somos los hijos rebeldes, pero no sabían por qué nos comportábamos así. Exacto. Y entonces, cuando tienes esto, pues para mí el tiempo de llegar a este país fue mi terapia, para mí, porque vivir el día a día, pues fui terapiándome yo sola en lo que estaba pasando y cambiar esa mentalidad, porque uno cree que porque aquí la vida te trata mal, tú piensas que te lo mereces, porque así te educaron de niño. Dices, te golpeaban porque te lo merecías. Exacto. Y cuando la vida te golpea, dices, te lo mereces. Y no es cierto. Y yo digo, bueno, esa es la mentalidad que nos trajimos. Desgraciadamente, hoy estamos en este punto de la vida que ya somos, yo ya soy abuelita. Entonces, al ser abuelita y nunca lo había trabajado, nunca lo había hablado con un psicólogo, pero sí lo he trabajado en mí. Digamos, al verlo, al aceptarlo y trabajar en esas cosas y ser una persona diferente. Hoy comprendemos, yo comprendo que todo aquello que viviste pasa por generaciones en generaciones. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque algo que decían, y eso es lo que yo he escuchado en nuestra comunidad o en lo que seamos en nuestro pueblo, como sea, ay, un día lo vas a pagar todo lo que tú hiciste y lo van a pagar tus hijos. ¿Qué tan cruel es eso? Porque sin querer o sin conciencia nuestra, nosotras mismas estamos maldiciendo a nuestros hijos y que le van a pasar lo mismo de lo que pasó en el pasado. Y lo traemos. O sea, yo he visto en ese, lo que realmente sí lo pagan, sí lo pagamos. Sí. Y sí lo pagamos porque lo que los papás hicieron, esa violencia, llegamos a pagar los hijos, porque como tú dices, como no fuimos a un psicólogo, nadie nos preparó mentalmente, nadie nos ayudó a sacar lo que traíamos, pagamos. ¿Por qué? Porque venimos con esa ignorancia. Vienes con ignorancia, entonces viene el otro, abusa de ti, en tus emociones, manipula y sigues pasando los mismos patrones. O sea, como yo llegué a este país y quiero ser diferente, quiero vivir diferente. Me explico, es como dijo Toño, yo un tiempo llegué y ya después me golpearon, sí, pero después me vestí bien, comí bien, hice un cambio. Pero hay mucha gente que no hace ese cambio. Y siguen, en la actualidad, seguimos sin hacer ese cambio. Mi niñez para mí, es triste, pero bonito. Hoy en día yo lo veo así. Quizás antes no lo podría ver a eso. ¿Por qué? Yo no recuerdo cómo fue mi niñez exactamente, pero me puedo recordar de quizás cuando tenía yo 6 años. Yo iba a la escuela y después no iba a la escuela. Iba a la escuela y no iba a la escuela. Y después cuando yo decidí, una vez mi papá me dijo, oye, ¿por qué no estás yendo a la escuela? No, no había clases. Y un día que, no recuerdo, pero decidió mi papá, ¿sabes qué? No, tienes que empezar a ir a la escuela. Y ya me escribió a la escuela, pero ya, si no me equivoco, tenía yo como 9 años. 10, no, como 8 años yo creo. Tenía yo primero. Entré a primero, como por de 8 años, no recuerdo, pero ya después ahí me fui brincando los grados. Y en realidad después salí muy grande de la escuela. Después entré a, a la secundaria y también. Yo no recuerdo
de mi niñez, cuándo fue que yo comí una comida saludable. Yo no recuerdo que haya yo comido algo para ir antes de ir a la escuela. Yo no recuerdo que mi papá me dijera, ¿sabes qué, mijo? Toma 5 pesos o lo que costara para cuando salen al recreo, cómprate tu comida y come. O aliméntate bien. No, yo no recuerdo nada de eso. ¿Por qué? Porque no comía yo. ¿Por qué? Porque no tenía yo que comer. Lastimosamente mi mamá nos dejó yo tenía la edad como de, si no me equivoco, como de 5 años yo tenía yo. Mi hermana tenía como 2 años, yo creo. Si mi hermana tenía como 2 años o un año. Si mi hermana tenía un año, yo tenía yo como 4 añitos. O 4 o 3. Pero por ahí va, de 4 o 5 añitos por ahí. Mi mamá fue que falleció. Lo que yo me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba con mi abuela en su cuarto y estaba acostada y yo llegué y le dije, ma, digo, ¿qué haces aquí? Y mi abuelita me dijo, dice, ¿sabes qué? Tu mamá está enferma, no la estés molestando. Y de verdad que ya no recuerdo nada más qué es lo que más hice con ella o nada. Fue la única vez que casi la vi. Y, y ya de ahí, pues ahí empezamos a crecer. Empezamos a crecer así, solitos, como perritos o animalitos, como podrían decir. Mi hermana por acá, yo por acá, y comer lo que hubiera en la casa. Ahora sí que lo que hubiera. Recuerdo muchas cosas que pasaban, ¿no? Y yo digo, no sé, ¿verdad? Por eso cuando yo me empecé a venir para acá, a este país, eh, pues yo dije, no, de aquí ya no me va a faltar nada, por eso es que yo lo conté, no me va a faltar nada, porque yo recuerdo que allá no comía yo, eh, Ujú. mi papá se volvió a casar, y al lugar de que mi madrastra nos dijera, ok, véngase, mire, vamos a ser como una familia, al lugar de ser eso, mejor nos sacaba y nos escondía su comida. O sea, yo me pongo a pensar, digo, qué cosas, ¿no? Esconder la comida, mejor decir, ¿sabes qué? Pues si van a hacer algo, coman o no sé, ¿verdad? Pero llegar hasta ese extremo de esconderte la comida o decir a tu pareja, ¿sabes qué? Tus hijos mándalos para allá porque no va a haber para ellos. Entonces, yo escuchaba eso, al tú escuchar eso, pues se te graba en la mente y dices, ¿cómo puede ser, no? Y ya, entonces yo llegué a tener una tía lejana y mejor me iba yo para allá. Fíjate que cómo son las cosas, o sea, yo la verdad que yo no entiendo, pero yo entiendo lo que es, o sea, esa señora no tenía nada tampoco, no tenía esposo, su hija se había ido para México, ella vivía en un techito de varas, de adobe, que si llovía le entraba el agua. Y, y yo me acuerdo que ella me dijo una vez, dice, miren, cuando ustedes vean que sale humo por este techo, es que estoy aquí. Y cada mañana que yo me despertaba, salía para afuera, o cuando yo estaba en la casa y salía para afuera, veía yo para allá, y todo apagado, digo, no está. Me volví a meter a la casa, hacía lo que tenía yo que hacer y cosas así. Y más tardecita salía yo y veía yo, y ya había humo. Y yo me iba para allá y me decía, oh, ya veniste, sí. Dice, siéntate. Dice, ¿ya comiste? Le digo, no. Dice, ahorita vamos a comer. eh, Me invitaba a comer, le hacía una salsa con su mano, molía, y así con la mano, y la tortilla que salía me decía, toma, come. Y yo comía y después decía yo, gracias. Dice, está bien, dice, habla de tu hermana que venga, y si no, llévale unas tortillas. Y así pasó, y esa niñez que estoy hablando desde hace tenía yo como 7, 8 añitos, y así pasaba. Entonces, después ya no iba yo con mi madrastra, sino que iba yo para allá, si no estaba, hacía yo cualquier cosa en la casa, pero mi papá siempre nos decía que nos fuéramos para otra casa. Pasó el tiempo y siempre fue así. Y un día pues que mi papá cuando hacía pan, lo ponía a que se ponga duro, y de ahí íbamos
íbamos comiendo. Me acuerdo que yo hervía agua, hacíamos un té y con ese pan duro lo remojábamos y lo comíamos. Y fue que comíamos con eso. Entonces después fue creciendo mi hermana y le enseñaron. Ya después de ahí, ella iba al molino, llegaba, me aprendió a moler y ya molía. Y ya después de ahí, pero fíjate cómo son las cosas. Yo me acuerdo que después que íbamos teniendo como poquito más maíz, frijol, al lugar de que mi papá, que es mi papá, dijera, tengan este poco de frijol, tengan este poco de maíz para ustedes, no, porque al contrario, mejor yo tenía yo que ir y a ver cómo, y yo como quien dice, robar ese poco de frijol, venir y hervirlos y tener algo que comer. ¿Cómo yo voy a estar, como dicen, no, robando lo propio que era de nosotros? Era injusto. Y pasó el tiempo y así sucesivamente. Y que, y que, y después que yo dije, ya teníamos como 14, ya tenía yo como 14 años. Y una vez yo me recuerdo que le dije a mi papá, ¿sabe qué, papá? Digo, necesito un pantalón. Vamos a allá en mi pueblo. Había otro pueblo que se llamaba San Nicolás. Entonces digo, vamos a San Nicolás, y quiero un pantalón, que me lo compres, ¿no? Y me dice, sí, está bien. Y fuimos, ¿no? Ya de eso estoy hablando también que ya la señora tenía sus hijos y ya estaban grandes sus hijos. Entonces íbamos a San Nicolás y le dije, papá, yo quiero este pantalón. Y agarra a la señora y le dice, no, si primero tienes que comprarle a él antes de él. A su hijo de... O sea que al hijo de ella le tuvo que comprar a mi papá primero antes de mí. Cuando yo le dije a mi papá que yo necesitaba un pantalón y que fuéramos. O sea, mi papá agarró y se lo compró y nos fuimos. O sea, nos regresamos. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y cosas así, ¿no? Después mi hermano pues llegaba de México y traía ropa o traía calzados, me dejaba sus zapatos, su poca de ropa, cualquier ropa, si me quedaba, y él se iba para México otra vez, y yo me quedaba, me ponía los zapatos de mi hermano, y la ropa sí me quedaba, y así andábamos. Y así fui creciendo, 14, y pues para los 15, pues ya tenía yo que salir más, y ya me daba un poco de pena tener lo que yo tenía yo. Pero una vez le dije a mi papá, ¿sabe qué, papá? Me voy para México. Y me dijo, no, ¿qué vas a hacer? Digo, yo sí me voy para México. Y a los 15 años yo me fui para México. Como a los 15 años, A la Ciudad de a la México. Ciudad de México. Me fui para la Ciudad de México como, no te recuerdo, 14 o 15 años. Y yo me fui con mi hermana. Entonces el cuñado mío dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar y si quieres estudiar, mi hermana también me dijo, si quieres estudiar, aquí puedes estudiar. Y ella me dijo, mejor sigue estudiando. Digo, sí. Entonces digo, para mí ya es mejor porque yo voy a estudiar y voy a trabajar. Dice, sí. Entonces estuve ahí, no me equivoco, estuve como, todo fue septiembre, octubre, noviembre, no, perdón, fue junio, julio, agosto. Como 3 meses estuve ahí. Para septiembre, que ya iba yo a entrar a la escuela allá en México, en la Ciudad de México, mi papá fue y me fue a traer. Y me dijo que qué tenía que hacer, que no, que si quería yo seguir estudiando, tenía que ir allá al pueblo y que yo podía yo seguir estudiando allá. Y se empezó a molestar con mi hermana, pues entonces lo que yo hice, pues dije, mejor me voy para el pueblo. Y me fui para el pueblo. Y seguí estudiando ahí. Pero nuevamente estudié, pero no estando bien. Siempre escasez de la comida, escasez de ropa, de salir, de jugar, de tener algo. Siempre, siempre. Más que nada, siempre necesité un cariño de mi padre, necesité cariño de mi madre. Y siempre necesitaba yo algo que comer y nunca comimos bien. Fue una niñez que hoy en día, por eso digo, cuando tuve mis hijos o mi hijo, quise darle lo mejor y así sucesivamente. Entonces, mejor cuando yo salí de la escuela, me vine para acá, como ya les conté la primera historia, me vine para acá y fue como yo pude estar. Me vine acá un tiempo y fíjese, para ya no seguirle, cuando yo me vine para acá, ya mi esposa estaba conmigo, después nos fuimos para México
Y esa señora, por eso nunca es bueno olvidarse de las personas que les ayudaron. Ujú, De las personas que les tendieron la mano, jamás olvidarse de esas personas. Porque son esas personas que valen la pena, ujú. que valen la pena y siempre recordarlos, siempre recordarlos. Yo esa señora todavía la sigo recordando y no se los he contado a mis hijos, pero mi esposa lo vio y cuando una vez que fuimos para México, fue como hace 20 años que fuimos para allá, y estuve con mi papá y fue en una noche y yo vi a esa mi tía y yo agarré dinero y yo se lo di. Le digo, tenga tía. Y mi papá y su esposa, bueno, la señora estaban ahí. Y mi papá me dijo, dice, hijo, no le des tanto dinero si ella no puede ver, ya no conoce el dinero. Y yo claramente les dije, le digo, no me importa si lo ve, lo conoce, no lo conoce, o qué es lo que haga con ese dinero. Digo, pues yo se lo estoy dando de corazón, porque una vez fue la única persona que me tendió la mano. Fue la única persona que me dio algo de que comer. Y yo por eso le estoy bien agradecido. Agradecido, ¿por qué? Porque sí me dio de comer. Sí me dio algo. Me dio un cariño. Me dio cariño y más que nada, algo que comer. Cuando alguien que supuestamente podría darme y que fuera una familia, jamás me lo dio. Al contrario, me lo escondía o nos escondía la comida. Y por eso cuando llegué a este país, tuvo que cambiar mi vida. No fue lo suficiente, pero cambió un poco, fue un poco mal, pero gracias a Dios, hoy en día lo estoy recuperando, lo estoy recuperando. Yo sé que ya, como dice mi esposa, ya soy abuelo y todo eso, pero todavía tengo que sanar eso para estar mucho mejor con mis hijos. Todavía me quedan por lo menos unos 10 o 15 años más, pero para esos 15 años o esos 10 años estar mucho mejor con ellos. Y contarles mi historia quizás a mis nietos. Ujú. Quizás a mis hijos no, pero a mis nietos sí. O mis hijos todavía. Y le voy a decir, porque es bonito contar, es bonito revivir eso, esa niñez que viviste ahí, porque lo recuerdas. Quizás ya no es como lo viviste, pero sí. Y pues, más que nada es para que tú sanes. Ujú. Si tú lo cuentas, tú sanas. Y si tú sanas de aquí, todo va a ser diferente. Y eso es lo bonito. Porque, ¿para qué odiar? Yo decía, antes, yo cuando yo llegué o cuando estaba yo allá, decía yo, ¿cómo la odio a esta señora? Y no sé por qué llegó a la vida de nosotros. Pero hoy en día, yo dije, está bien, yo la perdono y todo lo que pasó está perdonado y solamente allá arriba Entregar va, cuentas. va, va a arreglar cuentas y ya. Yo no soy quien para juzgarla, pero ni modos. Y pues así fue mi niñez y hay más historias. Para los que nos lleguen a ver, Ujú. van a ver esto y va a seguir más. Porque aquí Se esto no se llamará acaba. el Sí, programa de contar historias. Sí, no, sí. Yo creo que, pues, mucha gente que conocemos o que vivimos cerca o que está en este país, que vino de Ujú. otro país, vivió una niñez diferente, muy diferente, ¿no? Porque, pues, también, o sea, conociendo sus historias, pues mi historia fue muy diferente, ¿verdad? Porque, este, la mía, de mi niñez, mis papás son nacidos del pueblo de San Lucas, allá en Puebla. Pero mi papá y mi mamá se fueron a la ciudad. Entonces en la ciudad mi mamá ya conocía a mi papá. El caso es que se casaron y volvieron a regresar a la ciudad y ellos empezaron a hacer una vida en la Ciudad de México. Entonces yo nací en la Ciudad de México, mis hermanos y yo nacimos en la Ciudad de México. Mi papá era empleado de gobierno y teníamos una buena vida en México. La verdad es que yo tengo pocos recuerdos de cuando vivía en la Ciudad de México y mi mamá era completamente ama de casa. Ella cocinaba, planchaba, cosía, nos llevaba a la escuela, nos llevaba al parque, al mercado, nos compraba lo que nosotros queríamos. Yo me recuerdo que yo tenía juguetes, me gustaba mucho jugar a la comidita y yo jugaba a la comidita, tenía una muñeca y yo tenía juguetes, entonces a nosotros nos educaron de que
En la Navidad siempre llegaba Santa Claus. En mi cumpleaños siempre hubo pastel que mi mamá cocinaba. Y yo en mi casa, siempre que yo viví en la Ciudad de México, nunca hizo falta nada. Siempre teníamos ropa, zapatos, nos llevaba mi papá de paseo el fin de semana y yo me acuerdo que íbamos a conocer muchos lugares. Y yo me recuerdo de esos años que viví en la ciudad y vivíamos muy bien. A mí me gustaba mucho y yo decía que mi vida hubiera sido completamente diferente si me hubiera quedado a vivir en la ciudad. Pero no me sé esa parte de la historia de el por qué completamente nos fuimos a vivir al pueblo, porque nunca se lo pregunté a mi mamá. Pero un día mi papá decidió que como él era el hijo menor, le tocaba a mi mamá, como nuera, ir a cuidar a mis abuelitos, que eran los papás de mi papá. Entonces, mis hermanos, que ya eran más grandes que yo, mi hermana tenía, no sé, como 14, 15 años, tal vez, no me recuerdo. Mi hermano pues también iba ahí y yo que llegué de 4 años al pueblo. Después de vivir en la ciudad, que no era gran cosa, ¿verdad? Pero llegamos al pueblo y en la casa que fuimos a vivir era una casa de adobe y era tierra, había animales, había... Cuando eres niño, pues se te hace todo muy divertido, ¿no? Pero en realidad no te das cuenta de la diferencia, ¿no? Porque mi papá nos fue a dejar solamente allá y él se regresó a la ciudad. Entonces nosotros empezamos a carecer también de comida, de lo que estábamos acostumbrados a estar en la ciudad y llegar al pueblo y no había nada. Y aparte mis abuelitos eran alcohólicos, entonces siempre estaba lleno de borrachitos en la casa. Y aunque, o sea, no era una casa en sí, mi papá trató de componer algo y de que mi mamá tuviéramos un lugar en donde vivir. Pero como mi mamá era como muy estricta, a mis abuelitos no les gustó y se fueron a vivir a otra parte y nos dejaron ahí. Entonces prácticamente empecé a vivir una niñez en el pueblo. Empecé a ir a la escuela primaria a los 4 años porque no quería quedarme en la casa. Entonces yo les decía a mis hermanos, llévenme a la escuela, llévenme a la escuela. Y me iba a la escuela con ellos. A los 4 años empecé a ir a la escuela. Y y a pesar de que era chiquita, pues empecé a ir a la escuela como a jugar, pero los maestros me fueron pasando de año y siempre fui la niña más chiquita de mi clase. Había niños ya bien grandes y yo bien chiquita. Si yo tenía 6 años, había niños de 12 años en mi clase. Entonces era como, o sea, estaba bien, pero pues no tan bien, ¿no? Entonces, pasaron cosas en el pueblo, porque vivían unos primos que habían quedado también huérfanos de papá, estaban viviendo con nosotros en la casa y yo no quería quedarme en mi casa. Entonces, siempre que llegaba yo a mi casa, trataba de salirme a la calle o a jugar con mis vecinos o qué sé yo, siempre andaba en otra casa. Yo no, casi no me gustaba estar en mi casa. Y luego mi mamá se embarazó de mi hermana menor y cuando eres 6 años, la hija chiquita, eres la consentida, la que te dan todo, y que llegue otra hermana a desplazarte, Cuesta. sí, prácticamente se olvidaron de mí. Si me veían por ahí, estaba todo bien, pero si no, pues como que no, hasta en la noche cuando ya, yo creo que para dormir o para darme de comer, no sé si se acordaban que había otra niña por ahí y me buscaban y salían a buscarme con todos los vecinos a ver en dónde yo estaba. Y entonces yo sí hacía mucha amistad con quien sea y rápido iba a comer en otras casas y así. Entonces pues siempre fui así, ¿no? Buscando siempre algo más afuera. Y eso creo que lo traigo hasta hoy en día. Siempre ando buscando algo más que hacer afuera. Y eh, pero me acuerdo que mi papá cambió mucho. Cambió mucho porque cada vez que llegaba al pueblo, decía que venía a arreglar las cuentas y a ponernos, él decía, vine a enderezar los arbolitos. Y entonces mi mamá le decía, es que tu hija hizo esto, tu hijo hizo el otro, tu hija hizo. Y mi papá decía, a ver, y sacaba el cinturón y lo ponía así en la mesa.
y decía, a ver, pongan sus memelitas aquí. Y dibujaba 2 circulitos así en el piso y con el cinturón nos decía, y si te mueves, te doy más. Y era que nos pegaba ahora sí que lo que él decía era que nos pegaba con el cinturón, porque yo siempre me salía a la calle y siempre le guardé mucho rencor por eso, porque solamente venía a emborracharse y a pegar. Hasta hoy en día yo no me recuerdo ningún consejo que me haya dado mi papá, pero sí lo admiro mucho porque él era músico, porque él nos dio una vida diferente a la de otros niños. Él, aunque venía de México al pueblo, siempre nos traía ropa y zapatos, siempre nos llevaba en las vacaciones a la ciudad. Para mí esas eran mis vacaciones, ir a la ciudad. Teníamos seguro médico, que cada vez que íbamos a la ciudad, pues teníamos dentista, podíamos ir al doctor. Y él como tenía su casita en México, pues teníamos una casa donde llegar. Y mm, prácticamente eso a mí nunca me hizo falta. Nunca me hizo falta ni zapatos, ni ropa, ni nada. Y comida siempre había, lo básico, pero sí había. Entonces mi mamá, cuando ya éramos más grandes, mi mamá empezó a irse a vender a las plazas y nos dejaba. Y pues siempre había en la casa, siempre había maíz, había frijol, había fruta, o sea, siempre había. Yo no, o sea, me faltó comer las comidas que ella hacía, así como sus pasteles o su pollo, su pasta, su espagueti, esas cosas que antes hacía en la ciudad, en el pueblo pues no había eso. Entonces era como que, pues, sus frijolitos, sus salsitas, sus tortillas o así, que sí había, ¿no? Pero yo crecí con otra idea. Allá habían unos discos que eran de acetato en ese entonces que poníamos en una consola y mi papá me regaló una vez unos discos de historias pues la gente se va a acordar del tío Gamboín, de y en esas historias contaban la historia de Cinderela, de Heidi, y entonces yo cuando escuchaba esas historias yo me las imaginaba en la mente y yo siempre creía que esas historias existían. Entonces yo vivía siempre en un cuento. Yo nunca vivía así como en la realidad. Venía la realidad cuando mi papá me pegaba. Entonces crecí mucho rencor con él porque la última vez que todavía me golpeó fue antes de venirme para acá. Y yo tenía pues 20 años y todavía me golpeaba. Entonces sí, cuando me vine para acá yo traía mucho rencor con él y yo decía que ya no, nunca iba a regresar. Para estar con él nunca iba a regresar para allá. Y pues esa fue mi niñez prácticamente. No me la pasé tan mal, ¿sí? No, No. No, yo sí mejor, no. estaba mejor. Sí, Mejor a Sí, comprar. Yo creo que bueno, otra vez decimos, todo el mundo vive una historia. Todos viven una historia buena, no tan buena, y mala. ¿No? Porque a lo mejor uno dice, yo sufrí tanto. Y, y en verdad no es así, porque hay otros que sufrieron mucho más y siguen de pie. Y hay gente que no vivió nada, pero sigue en amargura. Y pasan los años y siguen amargura. Entonces, todo el mundo trae una historia. y fíjate que yo creo que la gente trae una realidad en su cabeza. Porque, por decir, tú lo que platicabas de que en tu casa hubo mucha violencia. Entonces, para ti tu realidad era violencia Total. todo el tiempo. Entonces, hasta que no le pones conciencia y dices, hasta aquí hoy se termina la violencia, porque yo decido cortar esa violencia y decido que el futuro de mis hijos cambie. Entonces, cuando tú haces esa transformación, es cuando la vida de tus hijos va a cambiar. Y yo digo que este país nos dio o nos ha dado muchas cosas buenas, Sí. a pesar de que hemos sido prácticamente esclavos en nuestro propio trabajo, pues nos ha dado esa mentalidad de cambiar, de abrirnos y ser otras personas.
Entonces, yo creo que no estamos completamente sanados, pero estamos en el camino, estamos en el proceso. En lo personal, pues nos ha ayudado mucho a nosotros tres, pues leer libros, escuchar audios, ir a eventos, escuchar otras historias. Me ayudó la iglesia y a reencontrarme con el reconocer que hay un creador y que gracias a él pues respiramos y estamos aquí y que gracias a él nos dio la inteligencia y la sabiduría. Hay muchas historias, ¿verdad? Hay muchas historias. Y hoy no se termina porque las historias reales son las que vivimos aquí y esas son las historias que falta contar. La vida es una historia bonita, sabiéndola vivir. No importa, dice, si no tienes retos es que no sabes vivirla. Mejor ten retos para saber vivirla y contar la historia. Sí. Deberías escribir un libro, María. Aquí está, mira. Ya lo estás escribiendo. No, yo escribí algo, mira que yo hasta me voló el cerebro. Y yo, ¿a poco yo escribí esto? Ay, mira, todos los días te pasa algo. Es que Sí. todos los días te pasa algo. Tú le vas a, dice, hay una canción, no sé si has escuchado, un libro abierto. ¿Por qué? Porque escribirás tu historia acá. Y algún día yo escribí un libro, una libreta donde ya no voy a estar. Y mis hijos van a decir, ay, a ver qué hay en esa libreta. Wow, esa es tu historia. Porque algún día le va a servir a no nomás a tus hijos, sino a tus nietos. Así, mi abuelita salió de donde estaba. Y algo de acá, de lo que encuentre, le va a servir en la vida. Eso es mi mente, es mi cabeza. No, y ahorita que platicabas tu historia, ¿no? De cómo fue tu niñez, yo conocí a tu papá y a tu mamá. Entonces, cuando tú cuentas lo que estabas contando, yo ya estaba Ya estabas allá, analizando, ajá, sí. yo ya estaba allá en esa historia. Porque, pues, eso es lo que nos conecta, ¿no? Que si que si tal vez mi papá no hubiera tomado la decisión de que nos fuéramos al pueblo, pues yo no los hubiera conocido. Entonces, pero, o sea, que toda mi vida cambió el día que nos fuimos a vivir al pueblo. Y ahí entraron ustedes. Así es que, pues, gracias por un día más de compartir con nosotros. Y no sé si quieran contar algo más. Esto fue lo que es como quien dice, ¿no? Lo que contamos en nuestra niñez. Es una parte, pero falta la otra historia. Y falta la otra historia. Porque esto no se acaba, sino que hay más. Y mira. Y son cosas buenas y cosas bonitas, como van a saber, quizás llegue yo a contar cómo fue que conocí a mi esposa, porque no, como ella lo contó, que no estaba en el pueblo. Ella llegó y me buscó, pero esa es otra historia. Sí. Así es que es otra historia. Eso no lo cuenta ahorita, será después. Sí. Esa va a ser la próxima vez. Vamos a grabar otra cosa y así sucesivamente. Ojalá que nos puedan acompañar y que ojalá les gusten nuestras grabaciones y que alguien en cualquier parte del mundo pues le ayude algo de esto que estamos viviendo. Y si hay por ahí algún psicólogo que nos quiera dar unas terapias, pues está bienvenido. Así es que pues gracias y ahí nos vemos a la próxima. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Bye. Adiós. Adiós.